Jorge Rodríguez. Él es director de la Oficina Española de Design Thinkers Group de la Escuela Lisaba, director del Máster de Investigación en Diseño e Innovación y del Máster in Advanced Design, Management Strategy and Entrepreneurship. Bueno, nos va a explicar un poco, de nuevo, otra... No, por favor. Otra apuesta innovadora, de nuevo, en materia de formación, que vincula la lógica del diseño, de la investigación, con impacto en cómo pensamos las ciudades y cómo pensamos la relación entre espacio, diseño y ciudadano. Realmente estamos viendo iniciativas muy potentes, ¿no? Matilde ahora nos acaba de presentar una lógica de acción donde hay dos elementos básicos, creo yo, ¿no? La transversalidad y después la aplicabilidad, ¿no? El estudio en base al aprendizaje sobre caso real. Yo creo que es un elemento de aprendizaje que hemos de compartir. Jorge, tú cuando quieras. Bueno, no es mi ordenador, así es que tendré que buscarlo. Este ordenador está conectado a internet, ¿verdad? Sí. Perfecto. Ok. Control. ¿Qué quieres hacer? Ahora. Bueno. Lo primero también, pues gracias por la invitación. Estaba sorprendido, como tú, de estar invitado a un foro que habla sobre economía. Y pensando acerca de lo que nosotros hacemos en la relación entre economía y educación, pues digamos que muchas cosas de las que hacemos hacen sentido y hacen clic con lo que habla el foro en estos 2 días. Mi trabajo está dividido en dos. Yo trabajo en una empresa que se llama Design Thinkers Group. Design Thinkers Group es una empresa que está en 25 países. Hacemos consultoría en innovación. Trabajamos con todo tipo de industrias. Trabajamos con empresas grandes, pequeñas, con gobierno. Y esa es una parte de lo que yo hago. Hace 10 años, la Universidad Pompeu Fabra, a través del ISABA, nos encargó crear una serie de másters en este tema, digamos una serie de programas, y en el 2008 comenzamos con un primer programa que en ese momento buscaba crear analistas de tendencias vinculado al tema del diseño. Entonces, al día de hoy, 10 años después, tenemos un máster que se llama Máster en Investigación para el Diseño y la Innovación. Este es un máster que tiene 2 grupos de estudiantes, uno que es completamente en castellano y otro que es completamente en inglés. Y tenemos un programa que es relativamente nuevo, tiene 4 años, y es un programa totalmente en inglés, es un programa que se ofrece internacionalmente. Es el Master in Advanced Design Management, Strategy and Entrepreneurship. Les voy a explicar un poco la naturaleza de los 2 programas y la relación que tiene con lo que hacemos en Design Thinkers Group. Digamos que yo llevo 22 años trabajando para universidades, de muchos tipos de universidades públicas, privadas, académicas, técnicas, muchos tipos de entornos. Y en todo ese recorrido, digamos que con el equipo de los profesores que trabajamos, nos hemos dado cuenta que más que programas de educación, más que programas de training, lo que queremos generar es experiencias de aprendizaje y experiencias de intercambio.
el esquema de la educación, en donde hay como unos roles muy establecidos, para nosotros ha perdido relevancia, y lo que es muy importante es la interacción que sucede, los diálogos que suceden, el intercambio que sucede. Y para esto, digamos que nosotros creamos entornos, formatos, creamos maneras de hacerlo, y básicamente queremos pensar que creamos experiencias, es decir, que creamos experiencias que transforman a las personas. Entonces, como todo esto hay que traducirlo al formato existente del mundo de la educación, tenemos dos programas principales en el ISABA, que la actividad la pueden ver allí en esta página que se llama designstrategyandmanagement.com. Lo hemos llamado Design Strategy and Management porque es un área relativamente nueva que ha creado el ISABA. El ISABA es una escuela de diseño e ingeniería, pero la perspectiva que tiene acerca del diseño no es únicamente la producción de objetos, imágenes, sino la producción de conocimiento, el diseño de sistemas, el diseño de interacciones, el diseño estratégico. Y estos dos programas están insertados, digamos, en ese entorno. Hay otros entornos, que está el entorno de producto, está el entorno de lo gráfico, está el entorno de lo arquitectónico, de lo editorial, etcétera, ¿vale? El primer programa con el que nosotros trabajamos se llama MIDI, que ya lo mencioné antes, Investigación para el Diseño y la Innovación. Es Project Based Learning, es Learning by Doing, como lo estabas explicando muy bien tú. El eje del aprendizaje se trata de formar equipos de trabajo que actúan como si fueran pequeñas startups que tienen un cliente. Este cliente es real, este cliente tiene un convenio con la universidad y trae un proyecto que quiere ejecutar dentro de su empresa. Esa es, digamos, la materia prima principal del programa. Dividimos normalmente los equipos 5 personas, normalmente tenemos alrededor de 10 proyectos por semestre. Hemos hecho muchos proyectos. Estos proyectos se dividen, digamos, en 3 ámbitos principales. Tenemos la parte de innovación corporativa, que trabajamos con empresas grandes, Telefónica, Hewlett Packard, Cirque du Soleil, Coca-Cola, este tipo de cosas, Nike. Luego tenemos las pymes, que las trabajamos a través de una colaboración con Axio. Nosotros, aquí se mezclan muchas cosas porque nosotros somos consultores de Axio en Design Thinkers Group. Entonces, en el diálogo y en el intercambio ha surgido la posibilidad de que empresas de Axio puedan trabajar con el máster. Estas son empresas, la mayoría empresas catalanas, locales, entre 50 y 100 empleados, pyme. O sea, lo que sabemos que es el tejido pyme de Cataluña. Con ellos se desarrollan normalmente proyectos. Ellos no tienen departamentos de innovación, no tienen gente que pueda estar dedicada a esto. Entonces, nuestros equipos de estudiantes se convierten en su equipo de innovación durante 6 meses o durante un año, dependiendo de lo que ellos necesiten en su proyecto. Y luego posteriormente tenemos una tercera línea de trabajo, que es la innovación social. La innovación social la trabajamos con ONGs, la trabajamos con gobierno y la trabajamos con comunidad. Entonces tenemos proyectos que se han hecho con la Generalitat, tenemos proyectos como el proyecto Vinclas, que se hizo con el Ayuntamiento de Barcelona, tenemos proyectos con ONGs grandes y pequeñas. Ahora trabajamos con Médicos Sin Fronteras, pero hemos trabajado también con todo tipo de proyectos sociales, desde Gente Sin Hogar hasta Fundación Arrels, hasta, bueno, todo tipo de proyectos. Entonces, la idea un poco es generar 3 tipos de contacto diferentes. El contacto, digamos, la experiencia de trabajar a nivel corporativo con, digamos, empresas multinacionales que tienen equipos de innovación, todos los recursos posibles y también toda la burocracia. Luego trabajar directamente con pymes, en donde fácilmente te reúnes con el dueño y fundador de la empresa, puede ser empresas familiares, y poder entender cuál es el contexto de la empresa familiar y cómo funciona. Y luego tener la parte de la innovación social, que es el proceso de transformación e impacto que muchas personas que se acercan a la innovación quieren tener en la sociedad. Digamos que mucha gente no le interesa ser un consultor de empresa, pero le interesa ser un transformador social. Entonces, digamos que es un área de las 3 áreas que nosotros manejamos. Básicamente lo que les ofrece este programa a ellos es una experiencia de transformar el mindset,
es decir, su manera de pensar, que normalmente viene estructurada por por la secundaria, la universidad, digamos, un sistema educativo que no es tan diferente en todos los países. Pues tenemos gente de toda Hispanoamérica y de todo el mundo. Normalmente es estructurado, es en un formato, y aquí lo que queremos es transformar ese mindset, esa mirada, en una mirada innovadora, en una mirada que pueda leer entre líneas, en una mirada que pueda tener ideas, como se dice tradicionalmente, por fuera de la caja, y en una experiencia que les transforme la manera de pensar. Para eso, pues por un lado tienen el team management, trabajan en equipos. El team management aparentemente es fácil, pero es una ciencia. Trabajar durante 6 meses, un año con un equipo, seleccionar el equipo, no es tarea fácil. Luego convivir con ese equipo tampoco. Luego tienen el account management, que es toda la relación que ellos necesitan desarrollar con los clientes, con las empresas, de acuerdo al tamaño que tienen esas empresas, de acuerdo a la dinámica que tienen esas empresas. Y lo hacen ellos, no nosotros, es decir, los problemas los tienen ellos y los diálogos los tienen ellos. Obviamente nosotros estamos como soporte y hacemos un diálogo con las empresas, pero ellos son los que se encargan de la dinámica del proyecto. Tenemos el Project Management, que es el desarrollo del proyecto de innovación con unas fechas determinadas, con unos objetivos, con unos presupuestos. Y aparte de eso, pues evidentemente tienen sus clases, tienen sus workshops, y nosotros creemos mucho en la experiencia del viaje. Entonces hacemos 2 field trips a diferentes ciudades de Europa, donde visitan empresas, donde visitan otras universidades y donde tienen interacción con otros programas. Este es el programa, digamos, que está pensado para crear o para generar consultores o personas que puedan trabajar en departamentos de innovación, que puedan mantener su mente oxigenada y fresca y puedan permanentemente traer innovación a las empresas. Ellos harán a lo mejor consultoría, a lo mejor una práctica freelance, o entrarán directamente en departamentos de innovación de empresas. El otro programa, el que es más nuevo, que tiene 4 años, es un programa que está dirigido a otro propósito de vida, diríamos. Este es un programa que está dirigido a gente que quiere montar su propio negocio. Nos dimos cuenta que este programa tiene origen en varias inquietudes dentro del ISABA. Nos dimos cuenta que muchísimos de los profesionales que se gradúan de programas relacionados con industrias creativas, incluido el diseño, terminan siendo emprendedores, terminan montando su propio taller, terminan montando su propia empresa, terminan montando su propia banda de rock, su propia escuela de lo que sea. Y 70% de las personas que han pasado por el ISABA son emprendedores. No existía un programa de emprendimiento en el ISABA, y digamos que el ámbito del emprendimiento siempre está visto como desde el management, está visto desde las escuelas de negocios, está visto desde la economía, está visto desde este tipo de perspectiva. Entonces, tener un programa que esté diseñado un poco pensando en las profesiones creativas, que yo creo que cualquier profesión puede ser creativa, de hecho, y que le ayude, digamos, a profesionales que quieren combinar su lado izquierdo del cerebro con el lado derecho y poder tener control de su propio negocio y poder crear su propio negocio, fue lo que nos encomendó el ISABA hace 4 años. Entonces, bueno, le dimos muchas vueltas al asunto. La naturaleza de ISABA es una escuela de diseño e ingeniería, digamos, allí no hay una parte muy importante que ya la teníamos, que es todo el talento de la innovación, toda la creatividad, toda la perspectiva de crear negocios, de tener ideas. Esta existía, pero nos hacía falta el otro lado del cerebro, nos hacía falta, digamos, poder combinar esto con una mente financiera, con una mente que entienda lo que es un mercado, que entienda lo que es la generación de un negocio. Entonces hicimos 2 partnerships. Esos partnerships, uno es con la Rotterdam Business School, es una escuela de negocios, que casualmente cuando entramos en diálogos con diferentes escuelas de negocios, muchas de ellas no entendían por qué nosotros tenemos un programa de emprendimiento y por qué no lo tienen ellos primero, y luego por qué queríamos trabajar con ellos si aparentemente éramos su competencia, ¿no?
ustedes están haciendo algo que nos corresponde a nosotros y encima de todo quieren que les ayudemos. Entonces, hablamos con muchas. No todas fueron receptivas a la idea y Rotterdam Business School fue receptiva a la idea. En este momento el Dean era una persona, digamos, con una visión muy amplia, muy interesante. Y generamos, digamos, un diseño de experiencia diferente. ¿Por qué diferente? Porque el perfil del emprendedor es un tipo de personalidad específica. Y si encima le agregamos que es un emprendedor que además es creativo, que tiene una profesión que es liberal, hay que diseñar algo que, digamos, pueda ir ajustado a esta dinámica y a esta manera de vivir. Un poco explicaré esto después, cómo lo aproximamos. El año pasado comenzamos las conversaciones con Straschek, que es un centro de emprendimiento en Múnich, es una organización muy interesante, que básicamente se dedica a, Straschek es un señor multimillonario en Baviera, que decidió crear un espacio en donde emprendedores jóvenes pudieran formarse y tener un futuro. Entonces, afortunadamente existe este tipo de cosas. Y afortunadamente ellos también tenían una visión similar a la nuestra. En el MADE, que es el programa de emprendimiento, tenemos también, digamos, unos tracks que son el Team Management, el Project Management, el desarrollo del negocio, pero el funcionamiento de la estructura del programa es diferente. En el programa de innovación nosotros tenemos el cliente como un eje principal y todo lo que se hace en las clases, en los workshops, en los viajes, cae en ese proyecto y se aplica a ese proyecto. El cliente puede venir y participar de las clases, digamos, hacemos una parte de co-creación que es muy grande. Hace investigación de tendencias con nosotros, entiende su público con nosotros y de alguna manera pues se educa, si podemos llamarlo educación, se educa en innovación con nosotros a través del contacto con los estudiantes. Es decir, los estudiantes funcionan como multiplicadores de esa mentalidad de innovación en las empresas. También les abre el campo para posteriormente poder hablar de este tema con empresas, ¿vale? En el MADE la perspectiva es diferente, la perspectiva es de formar un equipo, es decir, ellos vienen muchas veces con una idea de negocio, pueden venir con una idea de negocio sin ninguna idea, o muchos de ellos vienen con algo que es impuesto, es decir, son hijos de empresarios que van a heredar un negocio y que realmente no saben cómo escapar de ello y que a lo mejor no quieren hacerlo, ¿no? Muchos de ellos están tratando de ver qué vuelta le doy a este negocio, qué hago con la empresa de mis padres que de todas maneras me va a caer encima y cómo le doy un giro. Entonces el programa un poco les ayuda a poder repensar esa empresa, repensar y muchas veces ponerla en el presente y pensarla hacia el futuro. Entonces, digamos que esa es la dinámica de un programa, la dinámica del otro. Y en Design Thinkers Group nos ocupamos más de la gente que está, profesionales que están ya en empresas. Nosotros tenemos básicamente lo que se llama Executive Training, In-Company Training, y en esto hemos generado muchísimos formatos de bootcamp, formatos de bootcamp, formatos de semanas, seminarios, todo lo que, digamos, se adapte al tiempo de la gente que trabaja. Es otra dinámica totalmente distinta, son otras necesidades totalmente distintas, son unos tiempos totalmente distintos. Entonces, en la combinación de estos tres tipos de experiencias y en el desarrollo de estos tres tipos de programas, nosotros hemos entendido que hay un factor muy importante, y lo planteamos el semestre pasado, que es la interdependencia. De los perfiles que caen en estos programas, todos son interdependientes entre ellos, y unos irán a un lugar o a otro. Los que se gradúan de mí seguramente irán a una empresa, la gente que está trabajando en una empresa y tiene contacto con nosotros, muchas veces la invitamos a contar su experiencia dentro de los programas, es decir, se convierten en trainers o profesores, y hay una relación, digamos, entre los tres que es muy interesante.
Realizamos 4 eventos grandes en el año. Grandes me refiero a que tenemos entre 100 y 120 personas, entre estudiantes de los programas, empresas, ejecutivos, y nos gusta mezclar a la gente, nos gusta tener estudiantes jóvenes, talentosos, gente que es mayor pero que quiere reinventar su vida profesional y darle un giro, y gente que está activa en las empresas. Entonces, esos 4 eventos que nosotros hacemos al año están pensados para integrar diferentes tipos de manera de pensar, integrar diferentes tipos de experiencia, todo en el área de la innovación y el emprendimiento. Uno es el Trends Lab. El Trends Lab es un laboratorio de tendencias del cual hoy les presentaré, si alcanzo, una serie de reflexiones acerca del tema de la interdependencia, que es una tendencia que detectamos el año pasado. Hacemos una Design Thinking Week, que como su nombre lo dice, es un bootcamp de Design Thinking. Vienen muchas personas individuales, aparte de nuestros estudiantes y personas de empresas. Tenemos otro seminario que se llama Business Mindsets, que realmente lo que hace es reflexionar sobre nuevas maneras de pensar los negocios, nuevas maneras de ejecutar los negocios. Invitamos gente de empresas, invitamos gente que repiensa los negocios, negocios sostenibles. Y tenemos una semana del diseño de servicios. Entonces, básicamente, este es el esquema con el que nosotros trabajamos. En el centro está realmente lo que entendemos que buscan las personas cuando se acercan a la educación o a las universidades. Básicamente lo que buscan es una transformación, es cambiar, es crecer. Y hemos detectado que sucede, digamos, en 3 ámbitos. Uno es la experiencia social, es decir, la experiencia en donde yo comparto con una serie de personas que están haciendo el mismo programa, que puede ser un programa de una semana, puede ser este seminario, puede ser un programa de 1 año o de 2 años. Hay una experiencia social que es importante. Hay una experiencia Barcelona que también está, digamos, metida dentro de esa experiencia social. Y por otro lado, hay una experiencia personal y profesional que lo que busca es el crecimiento a nivel de individual como persona o individual como profesional. Es decir, esto tiene que ver con el acceso al trabajo, tiene que ver con la evolución personal como ser humano. Y por otro lado está el contenido, es decir, todas las personas que van a hacer un máster, todas las personas que van a hacer un in-company training, están buscando esa transformación a través de un contenido, a través de unos temas, ¿vale? Siempre que asistimos a un curso, estamos buscando que ese contenido, de alguna manera, nos haga un upgrade, ¿vale? Entonces, estos son los 3 ejes que hemos detectado y nos damos cuenta que se generan, hay como unos subproductos, ¿no? Entonces, en las intersecciones surge, bueno, el conocimiento y las skills, que está en el área más de crecimiento personal o profesional. Digamos, hay todo un conocimiento que se busca y que se adquiere. Luego tenemos una parte que es más el conocimiento conectivo, la inteligencia colectiva, que es la combinación del contenido, es decir, la información con la experiencia social, no solamente social dentro de la universidad, sino en la ciudad misma. Y luego hay la generación de la comunidad, que es un poco de lo que estábamos hablando antes. Estas comunidades, nosotros hemos creado un grupo que se llama el Global Network. Están, claro, desperdigados por todo el planeta, pero en estas comunidades, que son 2 comunidades virtuales, van trabajando negocios, se van ofreciendo trabajos, bueno, hay hasta noviazgos, matrimonios. Y es interesante porque todo surge a través de los 3 programas, ¿vale? Entonces, bueno, hay cambios de vida. ¿Qué es lo que realmente nos emociona y es lo que realmente pensamos que es en donde suceden los cambios? No solamente los cambios sociales, sino los cambios en la economía. Hablar de economía a veces es como hablar de cultura, ¿no? Que es como enorme y abarca demasiadas cosas. Pero digamos que desde la posición que nosotros estamos en la consultoría y en la educación, trabajamos con las personas y pensamos que las personas son las que hacen los cambios económicos, los cambios culturales, los cambios políticos en la sociedad. Entonces es con lo que podemos trabajar y es como nosotros podemos, digamos, aportar a ese cambio. Muy rápidamente, porque
tengo poco tiempo, voy a presentarles algunas de las ideas y de las conclusiones que surgieron en el Trends Lab de noviembre pasado alrededor del tema de la independencia. Y escogí este tema porque digamos que cuando pensamos acerca de la economía, las veces que hemos reflexionado acerca de economía y cada vez que durante el Trends Lab y durante el programa pensamos en las tendencias económicas, siempre nos damos cuenta que están vinculadas a las tendencias sociales, están vinculadas a las tendencias culturales y están vinculadas básicamente al comportamiento de las personas. Entonces lo que van a ver ahora son básicamente ideas que durante esa semana surgieron y que se compartieron en el laboratorio de tendencias que hicimos en esta semana. Lo primero es una referencia, digamos una referencia muy básica acerca de qué es interdependencia. Evidentemente es una dependencia mutua. Tenemos algunos quotes aquí de gente interesante. Marston Bates lo lleva hacia la simbiosis, digamos, hacia lo orgánico y lo que tiene que ver con la naturaleza, y digamos, es otra manera de verlo. Y desde la empresa también se ve, Bharat Bambawale es, digamos, uno de los consultores más importantes que lanzó Airtel en su momento, y habla de mutua satisfacción, ¿no? Habla de mutua satisfacción. Entonces tenemos que la interdependencia es una serie de relaciones que requieren una simbiosis y que implican una mutua satisfacción. Yo, para resumirlo mucho, y por eso preguntaba si este ordenador tenía internet, busqué un vídeo en YouTube que es como el mundo, que explica bastante, resume bastante las ideas por si no alcanzamos a terminarlas. Entonces no sabría cómo aquí, y espero que funcione. ¿Qué hago acá? ¿Está? Es que ni leo. Aquí, ¿no? El video es muy simple, pero concreta muchas cosas que vamos a ver en el desarrollo de las ideas. Si se conecta. Si no podemos, esto es una salida HDMI. Pues. Pero es que este no tiene entrada. No el problema es que si no lo estaría haciendo desde el mío. Sí, está intentando entrar. Sí. Claro, es que en tu ordenador tienes todo bajo control y luego... Ahí va. Un poco de paciencia. Lo he encontrado. Venga. Este vídeo es bastante rápido y simple y habla bastante bien de interdependencia. Vamos a ver que corra. No suena. Te está utilizando el altavoz del ordenador. Sí, no está usando. ¿Dónde subo el volumen? No, el problema no es el volumen, el problema es que... No sale el audio. Sí, no sale el audio del ordenador. Prueba, ¿no? No sale el sonido. Sí, no sale el sonido. No sé si hay algún técnico... No. Bueno, el... Sí, porque si tienes aquí Tengo aquí... Wi-Fi... Es que hay que cambiar el output del sonido. Tiene que salir del... ¿Cómo? Ahí en la salida será HDMI. Es esta, ¿no? Teóricamente debería salir todo. No estoy muy práctica, ya le explico.
species, pero No, yo tampoco. Tampoco sé. Yo, reproducción. oh, Y ahora vemos si sale de la tele. No, es que no hay un cable de No, sonido. no hay cable de sonido, no. Yeah, but I put it through the HDMI and it should come out of the TV. máximo. The maximum. Perhaps we can listen directly. Gracias. ¿Es esto? No, ya. El sonido. Aquí. No, ya Está al máximo. Ya está al máximo. No estaba al máximo. Bueno, no pasa nada. El vídeo se explica solo. Lo voy a poner de nuevo. Sí, ponlo igual si lo escuchamos. Es bastante básico. Es la historia de John. Y John piensa que es totalmente independiente. Entonces, el concepto de interdependencia lo hemos entendido como una tendencia que está naciendo y creciendo. Este aislamiento que tiene John sucede en un esquema, en un entorno de mercado tradicional, digamos. Es la manera como la modernidad se ha aproximado y el capitalismo a las formas de producción, y es la manera como los consumidores normalmente entendían el mundo. Pero digamos que esta tendencia lo que hace es, con el desarrollo de las tecnologías de la información,
desde hace unos 25, 30 años, va creando una diferente relación entre John y el mundo. Y es un poco sobre lo que estábamos nosotros pensando durante el laboratorio de tendencias. El laboratorio de tendencias tenía, digamos, como una figura muy interesante detrás, que es Zygmunt Bauman, que nos habla de la liquidez de la modernidad. Es decir, hoy en día las fronteras de las cosas, la movilidad que tienen las cosas, hacen que nuestra época sea una época líquida. Nada está establecido, nada es realmente sólido, todo es móvil, todo cambia. Y hay una cuestión que es muy interesante y es la noción de la verdad. La verdad es incierta, la verdad cambia y lo establecido cambia. Es decir, lo establecido ya no es establecido, ya no está establecido. Dura establecido muy poco. Y esa es la realidad que nosotros vivimos, en una realidad de constante cambio. Esto hace que vivamos una sociedad que es una sociedad en permanente beta, permanente transformación. Antiguamente las transformaciones en la historia sucedían con 100, 200 años. Esto se ha ido acelerando hasta que tenemos una permanente transformación con las tecnologías, con la manera como cambiamos los mercados, las relaciones entre las personas, etc. Esto hace que el futuro sea prácticamente impredecible e incierto, ¿vale? Los constantes cambios que tenemos en el mercado de la tecnología refuerzan esta idea y realmente el efecto que tiene en nosotros es que nos obliga permanentemente a actualizarnos. Estamos constantemente desactualizados, es decir, nos sentimos constantemente inválidos, que como que ya no sabemos manejar este ordenador, ya no sabemos controlar este móvil y tenemos que todos los días estar actualizándonos. Esto hace que la gente necesite crecimiento permanente y se relaciona, digamos, con el esquema que teníamos al principio de la educación. Hay un tema que es muy importante y es la noción de la verdad y de la realidad. Es relativo también, crece y cambia todo el tiempo. No sé si ustedes han oído hablar de los fake news. Esto lo que nos transmite es que constantemente la realidad se construye y la verdad no existe, que es algo que sabíamos desde hace un par de siglos, pero que ahora se hace evidente en lo que nosotros creíamos antes, que eran los medios de comunicación, los periódicos, los políticos, las ideologías. Desde los 80 ya no tenemos ideologías. Y esto hace que la subjetividad crezca, que no existan versiones oficiales y que la gente tenga pocas cosas en que creer. Añadido a esto, ya lo hablaron el día de ayer, tenemos una complejidad que crece, es decir, la vida se hace más compleja, cada cosa es más compleja y a su vez más acelerada, es decir, no hay quien entienda esto ni quien tenga el tiempo de asimilarlo. Esto hace que nosotros mismos nos transformemos en la manera como entendemos las cosas y en lo poco que podemos interactuar a raíz de esa complejidad mezclada con velocidad. Entonces, esto hace que la interdependencia sea cada vez más alta. Tenemos que echar mano de gente que sabe un poco más de lo que nosotros no sabemos o que tiene los recursos que nosotros no tenemos. ¿Por qué? Porque el cambio viene inmediatamente, puede ser casi día a día. Entonces esas interdependencias muchas veces son momentáneas, hay partnerships que son muy momentáneas, pero la necesidad de relacionarlos, la necesidad de interconectarnos es evidente. Esto tiene que ver con una teoría del caos que es mucho más amplia, que no vamos a hablar ahora, que se llama el efecto mariposa, ¿vale? Hay dos temas que son muy importantes aquí en este contexto de complejidad y velocidad, es la autonomía y la heteronomía. Digamos que estos son dos conceptos muy importantes que cuando vamos a mirarlas bajo la lupa de la interdependencia, pues normalmente nos exigen un balance, ¿vale? Y nos exigen ambas. Cada persona quiere tener mucha autonomía, pero también está sujeta a unas reglas que son fugaces. Nosotros cada vez más entramos en sistemas o participamos de sistemas con reglas muy claras que son fugaces. Entonces digamos que nuestro nivel de autonomía y heteronomía varía constantemente. Si estamos dentro de una empresa hay unas reglas, si estamos en un sitio público hay otras reglas y estas pueden cambiar el día de mañana. Digamos que se añaden a la complejidad y a la velocidad.
terminamos generando nuestras propias reglas, ¿vale? Y es lo que nos lleva a una frase que es muy interesante, y es que nos esclavizamos a nosotros mismos pensando que nos estamos autorrealizando. Es decir, nos exigimos tanto y sentimos tal presión acerca de todo lo que sucede en el entorno, acerca de todo lo que tenemos que desarrollar, todo lo que tenemos que crecer constantemente, que nos esclavizamos a nosotros mismos. Por eso tenemos gente que trabaja mucho más de la cuenta, gente que estudia, trabaja o tiene 3 empleos, gente que desarrolla, bueno, como yo, que tengo allí 3 programas de una empresa, no sé qué más, ¿vale? Y nos esclavizamos todo con dirección a la producción. Las ciudades, que es un tema muy interesante que estabas mencionando tú también, se convierten cada vez en organismos mucho más complejos que individualmente son difíciles de abordar. Es decir, una persona que llega a una ciudad nueva o una persona que trata de descubrir una ciudad casi nunca termina. ¿Por qué? Porque la ciudad muta, la ciudad cambia y hay tantos niveles y capas de la ciudad que lo que hace es buscar su propio entorno, buscar su pequeño entorno en donde se puede desarrollar. Y lo que le exige a la persona, lo que nos exige a todos, es una constante negociación entre nuestra propia autonomía y la heteronomía de todas las capas que nosotros vamos cruzando. En este sentido, y ya a nivel de las empresas y un poco más económico, lo que se convierte, digamos, en la moneda de intercambio es la identidad de los consumidores. Esta identidad transformada en los datos que conocemos de los consumidores. Es decir, cada cosa que nosotros compartimos, cada dato de nuestra identidad que nosotros compartimos, ya sea a nivel de comportamiento o ya sea a nivel de texto, ya sea a nivel de imágenes, todo lo que compartimos en redes sociales, pero no solamente eso, sino todo nuestro comportamiento digital y nuestro comportamiento económico a través de compras, a través de tarjetas de crédito, a través de toda nuestra actividad económica, se convierte en la moneda de cambio que permite que la economía se mueva. Es decir, el entender esos comportamientos hace que las empresas puedan saber cómo llegar a nosotros, cómo crear productos y servicios que se ajustan a nuestro comportamiento y cómo en realidad interactuar con nosotros en este contexto que hemos descrito antes. Entonces hay un gran debate en cómo se puede manejar esa información, de qué manera. Me imagino que todos ustedes habrán recibido los 500 emails de queremos actualizar nuestra nueva ley de protección de datos. Y es porque la identidad individual de cada persona agrega a ese Big Data, que es el que permite tener el conocimiento exacto y matemático de cómo está funcionando esta complejidad que describíamos antes. A nivel de tendencias, esto es muy interesante porque siempre nos damos cuenta que todas las tendencias tienen una contratendencia y digamos todos los movimientos sociales y los acuerdos sociales tienen una reacción que normalmente pues se demora un poco, pero la termina sucediendo. La gran preocupación en este momento es cómo proteger la identidad, cómo proteger una identidad que a la vez cambia y cómo proteger la propiedad sobre mi propia identidad, ¿vale? Manejar esa información personal ha transformado la economía de muchas maneras. La mayoría de las empresas, digamos, que han crecido aceleradamente, como Google, como Facebook, su moneda de cambio y su capital es lo que saben acerca de las personas, lo que saben acerca del entorno. Y como es su moneda de cambio, cada vez más les interesa conocer más y cada vez más les interesa entender mejor esas relaciones y entender mejor el potencial que tiene esa información. La legislación, digamos, lo que puede hacer el sistema de gobierno con respecto a
a la acción de las empresas privadas o a la manera como las empresas y las startups ven valor en este manejo de la complejidad que describíamos antes, siempre va tarde. Sabemos todos que la legislación va detrás de las empresas y las empresas van generando prácticas que se convierten en las prácticas que nosotros conocemos como ciudadanos y como consumidores conocemos, prácticas que se convierten en nuestra manera de hacer y prácticas que se convierten en nuestra cultura diaria. Luego, cuando la legislación llega, ya las personas están acostumbradas a actuar de una manera, a entender las cosas de una manera, y a pesar de que exista esa legislación, muchas veces puede ser no efectiva, ¿vale? Entonces tenemos este pez que se muerde la cola. Sin embargo, pareciera como que la tecnología y las empresas tienen en sus manos todo, y no es así, no es así, porque orgánicamente las personas responden. Hay una cosa increíble que es la transformación de la cultura, que es permanente y que es en lo que nosotros creemos que estamos trabajando a través de los programas, de qué manera pensamos y de qué manera procedemos. Y es de qué manera nosotros podemos incluir el tema de la interdependencia y observar la manera como crece la interdependencia de manera consciente. Hemos planteado la posibilidad de crear simbiosis, es decir, de qué manera las personas, los grupos de personas, las asociaciones, las comunidades están creando simbiosis en diferentes aspectos de la sociedad. Y vamos a tener solamente aquí 3 ejemplos. Bueno, eso ya lo sabemos. Y nos damos cuenta que para afrontar la incertidumbre, para afrontar la complejidad, simplemente nos damos cuenta que solos no podemos. Es decir, que como individuos no podemos hacerlo solos. Y buscamos todas las asociaciones y todas las posibles espacios que nos permitan afrontarlo. Lo que estamos creando cada vez más son relaciones interdependientes. Más allá de lo que es el trade, es decir, más allá de la negociación y el intercambio comercial, cada vez más las personas, los ciudadanos, estamos creando relaciones interdependientes en donde el mutuo beneficio es el valor que realmente se aporta. Las cosas que no nos aportan valor y en donde sentimos que no podemos aportar valor, normalmente las sentimos como un no-go, las sentimos como esta relación que establezco con mi panadero, con mi vecino o con mi, con mi grupo de runners. Si no me aporta y yo no puedo aportar, no puede ser. Es la manera como estamos repensando nuestras relaciones. Y esto hace que se creen comunidades que intercambian valor y que internamente tienen muchísimo valor. Y son comunidades que a través de ese intercambio también generan una actividad económica, generan consumo, generan presencia y muchas veces producen, ¿no? En el caso, por ejemplo, de los makers, pues son comunidades súper fuertes que a través de la fabricación hacen pensar también al sistema industrial o digamos al sector industrial de si esta gente va a poder fabricarse sus propias cosas y yo no tengo nada que venderles. Entonces es muy interesante que las relaciones interdependientes hacen que como personas y como ciudadanos podamos ser en realidad cada vez más independientes. No en el sentido que lo consideraba John, pero en el sentido que nos hace independientes de digamos, de poderes centrales o de centralización de recursos y de... Yo tengo 10. Negociemos. Vale. Entonces, uno de los factores muy importantes para poder crear estas relaciones interdependientes es abordar la diversidad. Cada vez más nos relacionamos con gente que es totalmente diferente a nosotros. Evidentemente hay quienes no lo hacen y hay quienes se encargan de marcar la diferencia. Pero tratamos de pensar que evolucionamos hacia una sociedad interdependiente
y no hacia una sociedad segregada como la que ya tenemos. Entonces, pensamos que uno de los valores importantes es abordar la diversidad y aumentar el nivel de competencias o de skill que tenemos para el intercambio. Tenemos aquí el ejemplo de cómo si pensamos en la interdependencia en relación con el medio ambiente, pues necesariamente surge el concepto de la sostenibilidad, ¿vale? Si mezclamos la interdependencia con la economía, pues surgen una cantidad de formatos y de maneras de ecosistemas de negocio, de ecosistemas productivos que no teníamos antes. Antes simplemente teníamos nuestro business to consumer y nuestro business to business. Hoy tenemos muchísimas más opciones de intercambio, de trade, de comercio y de producción también. Es decir, tenemos un capital mucho más grande que cuando los medios de producción estaban centralizados, pero nos damos cuenta que esto es imposible sin la interdependencia, ¿vale? Todo está centrado en las relaciones interdependientes. Otro ejemplo es claramente la sharing economy, ahora se me olvidó cómo se dice sharing economy en castellano, pero en castellano. Compartida, ¿no? Colaborativa. La economía colaborativa, las cryptocurrencies que ya no dependen de un banco central, ya no dependen de una entidad central, sino que está distribuida en una cantidad de ordenadores con una base de datos. Entonces nos damos cuenta que esta tendencia de la interdependencia tiene mucho que dar y digamos que tiene un margen de crecimiento que es importante, pero únicamente si nosotros somos conscientes de ella, si la podemos ver y si la podemos fomentar. Especialmente en el tema de la economía, hay toda una serie de movimientos sociales y toda una serie de actitudes que son paralelas a los sistemas económicos, financieros y bancarios que existen actualmente. Entonces, entramos en un tema que es el gobierno de la sociedad, es decir, de qué manera una sociedad que es interdependiente, que ya no depende de un sistema central o que ya no quiere depender de un sistema central porque no cree en él, es decir, igual no creemos en los políticos, que no creemos en los bancos, que creemos en pocas instituciones, creemos más en nuestras comunidades, en nuestros vecinos y en los líderes que seguimos. El cambio afecta no solamente la economía, pero la política y plantea una nueva necesidad en la política también, que bueno, la hemos visto especialmente aquí, la hemos visto a flor de piel. Y esto es una incógnita que tenemos, digamos, durante el laboratorio de tendencias. Esta es una de las preguntas que no podemos responder todavía. ¿De qué manera van a evolucionar esas relaciones interdependientes a un gobierno interdependiente que no sea central, que no sea, digamos, top-down? Luego vamos a las relaciones entre familias y amigos y allí es como mucho más claro la manera como nosotros ya no tenemos roles establecidos, sino que cambiamos de rol. Negociamos todo el tiempo nuestra heteronomía con nuestra autonomía. Algunas veces somos figuras de autoridad, otras veces somos sujetos de autoridad, algunas veces tenemos el conocimiento, otras veces estamos aprendiendo. Y es la manera como, digamos, nuestros perfiles, tanto a nivel de consumidor como a nivel personal, mutan, inclusive diariamente. Por la mañana soy papá, al mediodía soy empleado, a la tarde soy deportista y luego pertenezco a un club. Es decir, no tenemos una identidad fija, que eso va a causar problemas en la identidad digital después. Ya para cerrar, queremos hacer la diferencia entre el pensamiento interdependiente y el pensamiento independiente. Durante mucho tiempo se fomentó la idea de la independencia, sobre todo la idea de la autonomía, como la exacerbación de todas las capacidades del hombre, ¿no? Como una persona lo puede todo porque es un ser humano y el ser humano es el sumum de la evolución y de la creación. Hoy pensamos que cuando el pensamiento independiente dice que no necesito nada más que a mí mismo para
para salir adelante. El pensamiento interdependiente lo que dice que es que puedo lograr más cuando dependo de otros y otros dependen de mí. Y estas son, digamos, algunas de las ideas y conclusiones que en el laboratorio de tendencias que hacemos cada noviembre nos hemos ido dando cuenta que es como un surgimiento de una nueva manera de pensar. Nos interesan mucho los mindsets, por eso digamos que reflexionamos sobre eso. Y es la manera como a partir del laboratorio de tendencias nuestros estudiantes comienzan a desarrollar esos proyectos. Es decir, cuando van al cliente, como ya les describí antes, cuando ellos van a su cliente o cuando ellos van a crear su propio negocio, este concepto de interdependencia tiene que estar, porque entendemos que es una manera de pensar a futuro. Para cerrar, cerramos con Darwin, que dice que in the long history of humankind, those who learn to collaborate and improvise most effectively have prevailed. Y eso es todo lo que tenía para hoy. Muchas gracias.